La vida de Adrián Valdez era una sinfonía perfecta, compuesta en notas de oro y acentos de lujo. Desde su ático en la torre más exclusiva de Madrid, el mundo se extendía a sus pies, un juguete a su disposición. Aquella mañana, como todas, se despertó no con una alarma, sino con la suave luz del amanecer filtrándose a través de los ventanales de piso a techo. Las sábanas de hilo egipcio acariciaban su piel. A su lado, Elena, su esposa, aún dormía. Todo era calma, todo era predecible. Su reflejo en el espejo del baño, de mármol negro pulido, le devolvía la imagen de un hombre en la cúspide. Traje a medida, barba perfectamente recortada, una mirada que entre seguridad y una pizca de arrogancia. Hoy era el día de la gran firma, la adquisición de una empresa tecnológica rival que consolidaría su imperio, Valdez Capital, como el más formidable fondo de inversión del país. Se ajustó el nudo de la corbata de seda, sonriéndole a su reflejo. El futuro no podía ser más brillante. El desayuno era una ceremonia. Zumo de naranja recién exprimido, tostadas de pan de centeno con aguacate orgánico, un café de una plantación etíope que costaba más que el salario diario de la mayoría. Elena, elegante incluso en su batín de seda, leía el periódico financiero. Adrián Valdez, el Midas moderno, decía el titular. Él sonrió, satisfecho, pero en esa perfección coreografiada había pequeños cracks, imperceptibles para el mundo exterior. La conversación era funcional, fría. ¿Recuerdas la cena de esta noche con los Henderson?, preguntó ella sin levantar la vista. Por supuesto, reservé en el club. No podemos faltar, son inversores clave, respondió él, mirando más la pantalla de su smartphone que a su mujer. Su hija, Claudia, de 15 años, bajó corriendo. Con los auriculares puestos, un rápido adiós lanzado al aire antes de que el conductor la recogiera para el colegio internacional. Adrián la observó irse. Había una distancia entre ellos, un océano de silencios y ausencias justificadas por el trabajo. Él lo sabía, pero siempre se decía, lo hago por ellas, por este estilo de vida. La fachada era impecable, pero las paredes interiores empezaban a mostrar grietas. Su oficina, en la planta penthouse de un rascacielos de cristal, era su santuario. Desde allí, dirigía un ejército de analistas y brokers. La mañana transcurría con la frenética energía previa a un gran acuerdo. Reuniones, gráficos en su vida, sonrisas de complicidad. Estaba a punto de bajar al vestíbulo para la rueda de prensa de la firma, cuando su secretaria personal, Paloma, entró con una palidez cadavérica. Señor Valdez, es el señor Hoffman, de la SEC estadounidense. Dice que es extremadamente urgente. Adrián frunció el ceño. La Comisión de Bolsa y Valores. ¿Qué querían? Entró en su despacho y cerró la puerta. La voz al otro lado del teléfono era fría, impersonal, como de un androide leyendo una sentencia. Señor Valdez, estamos congelando todos los activos de Valdez Capital a la espera de una investigación por presunta manipulación de mercado, uso de información privilegiada y fraude contable a gran escala. A partir de este momento, tiene prohibido disponer de fondos o realizar cualquier operación. El mundo de Adrián, tan sólido y tangible, se desvaneció en un instante. No entendía las palabras. Eran como dagas de hielo. ¿Qué? Esto es un error. ¿Quién está detrás de esto? La respuesta le heló la sangre. La denuncia partió de una fuente interna de máxima confianza, señor Valdez. Tenemos pruebas contundentes. Colgó. La habitación giraba. Miró por el ventanal. Los coches parecían hormigas. Él ya no era un gigante. Era un hombre a punto de caer. Lo que siguió fue un vertiginoso efecto dominó. En cuestión de horas, las noticias inundaron los medios. Valdez Capital, intervenido. El imperio de Adrián Valdez se desmorona. Su teléfono estalló en una cacofonía de llamadas. Periodistas, socios aterrados, abogados. Sus tarjetas de crédito fueron rechazadas en el restaurante donde intentó, inútilmente, calmarse con un whisky. El banco llamó para informarle de la congelación de sus cuentas personales, hipotecas, todo. Regresó a su ático, tambaleándose como un sonámbulo. Elena lo esperaba, con el rostro descompuesto, la pantalla del ordenador mostrando la misma noticia una y otra vez.
«Adrián, ¿qué está pasando? ¿Es verdad?». Él no podía articular palabra. Solo pudo asentir, derrumbándose en el sofá de diseño italiano que había costado una fortuna. Esa noche, la cena con los Henderson fue, por supuesto, cancelada. En su lugar, recibieron la primera llamada de un acreedor. El castillo de cristal tenía la primera grieta visible, y el mundo entero se aprestaba a lanzar piedras. Al amanecer del segundo día, la pesadilla se intensificó. La fuente interna tenía nombre y apellidos. Lucas Mena, su mano derecha, su amigo de 20 años, el hombre al que había salvado de la bancarrota y al que consideraba un hermano. Un email anónimo dirigió a Adrián a un blog financiero. El titular era un puñal. Lucas Mena, el hombre que destapó el fraude de Valdez Capital, habla en exclusiva. Leyó, con náuseas, cómo Lucas le describía como un megalómano sin escrúpulos, detallando operaciones turbias que, si bien existían, habían sido ideadas e ejecutadas por ambos. Lucas, astutamente, se había lavado las manos, entregando a Adrián como el cerebro único del entramado. La traición fue tan violenta, tan absoluta, que Adrián rompió a reír, una risa amarga y desquiciada que hizo que Elena retrocediera asustada. Lucas no solo le había robado su fortuna, le había robado su identidad, su honor, y lo había convertido en el chivo expiatorio perfecto. El sueño se había convertido en una pesadilla, y su pesadilla personal tenía la sonrisa de un amigo. Las semanas se convirtieron en un tortuoso viacrucis legal y financiero. Los abogados devoraban los últimos ahorros que Adrián había logrado esconder en una cuenta offshore menor. No eran suficientes. Las deudas lo aplastaban. Llegó la notificación oficial. El embargo de todos sus bienes. Coches, obras de arte, inversiones y el ático. El día que los agentes judiciales llegaron para inventariar cada posesión, Adrián sintió que le arrancaban la piel a tiras. Observó cómo sellaban el cuadro que más amaba, un rozco que le hablaba de melancolía y calma. Vio cómo se llevaban el reloj de su padre, el único objeto sentimental que conservaba. Y luego, llegó la orden de desahucio. Tenían 72 horas para abandonar su hogar. Elena empacó en silencio, sus lágrimas cayendo sobre la seda y el cashmere que doblaba meticulosamente. Claudia, desde un mutismo hosco, observaba a su padre con una mezcla de miedo y reproche. Al cruzar por última vez el umbral de su casa, Adrián no miró atrás. El crujido de la puerta al cerrarse fue el sonido de su vida antigua muriendo. El único lugar al que pudieron ir fue al pequeño piso de la madre de Elena en un barrio humilde de la periferia. Era un mundo opuesto al suyo. Olía a guiso y a lejía. Los muebles eran viejos pero acogedores, y el sonido de la televisión del vecino se colaba por las paredes finas. Para Adrián, cada grieta en el yeso del techo era un recordatorio de su fracaso. La mirada de su suegra, Carmen, una mujer viuda y de fuerte carácter, no era de reproche, sino de una lástima silenciosa que a él le resultaba aún más dolorosa. Se convirtió en un fantasma en aquel espacio reducido. Pasaba los días en el sofá, mirando al vacío, obsesionado con las noticias que narraban su caída en bucle. Rechazaba comer, apenas dormía. El hombre de acción, el titán de las finanzas, se había reducido a una cáscara vacía de pijama y barba desaliñada. La depresión lo envolvió como un manto de plomo. Elena intentaba hablar con él, pero sus palabras rebotaban en un muro de autocompasión y rabia. Él ya no era Adrián Valdez. Era la sombra de lo que había sido, habitando un lugar que le recordaba constantemente quién era ahora. Un nadie. La tensión en el pequeño piso era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Elena, que había pasado de ser una socialite a buscar trabajo como dependienta en una tienda de moda, volvía cada noche exhausta y humillada. La ira que había contenido estalló una noche durante la cena. Claudia, harta del silencio, del ambiente lúgubre, soltó: «¿Y cuándo vas a hacer algo, papá? ¿Vas a quedarte ahí sentado para siempre?». Adrián, herido, respondió con amargura: «No entiendes nada de esto». Fue Elena quien estalló: «Claudia tiene toda la razón. Nos hundiste, Adrián. Nos arrastraste contigo con tus juegos de poder y tu ambición ciega. Y ahora ni siquiera tienes las agallas de levantarte y luchar».
Fue la primera vez que usaban ese tono. Las palabras, duras y verdaderas, colgaron en el aire como humo de pólvora. Adrián las miró, a su mujer y a su hija, y por primera vez no vio a las accesorias de su vida de lujo, sino a las víctimas directas de su orgullo. Sin decir una palabra, se levantó y salió al pequeño balcón. El frío de la noche le golpeó el rostro. La ciudad brillaba a lo lejos, indiferente a su dolor. Había tocado fondo. En el balcón, temblando de frío y de vergüenza, Adrián lloró. Lloró como no lo hacía desde niño. Lágrimas gruesas y calientes que limpiaron, a su manera, la niebla de su ego. De pronto, una voz suave lo sacó de su encierro. ¿Necesitas un café, hijo? Era Carmen, su suegra. Sostenía 2 tazas humeantes. Él asintió, sin fuerzas para hablar. Se sentaron en silencio un momento, mirando las estrellas pálidas sobre el resplandor de la ciudad. «No sé qué hacer», susurró Adrián, y su voz sonó quebrada, infantil. Carmen no le dio consejos financieros, no le habló de superación, le contó una historia, la historia de cómo había llegado a España desde un pueblo pobre, con una maleta de cartón y su hija Elena de la mano, después de que su marido muriera. «Lo perdí todo también, Adrián, pero no lo que tú perdiste. Yo perdí mi amor, mi país, mi futuro. Lo mío era real, lo tuyo». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Lo tuyo era de cristal, bonito pero frágil. Lo importante, lo que de verdad duele perder, es lo que tienes dentro de esta casa. Esa mujer y esa niña que aún te miran con una pizca de esperanza. No les falles otra vez». Aquellas palabras, sencillas y llenas de una verdad dolorosa, calaron más hondo que cualquier informe financiero. Le devolvieron su humanidad. A la mañana siguiente, algo había cambiado. Adrián se levantó antes que todos. Se afeitó, se duchó y se vistió con la ropa más presentable que tenía. Un simple jersey y unos vaqueros. El hombre que miraba desde el espejo del baño ya no era el magnate, pero tampoco era el espectro de las últimas semanas. Tenía los ojos hinchados, pero con una chispa de determinación. Bajó a la calle y caminó sin rumbo. Pasó frente a una frutería donde necesitaban a alguien para descargar cajas. Antes, habría considerado ese trabajo una ofensa. Hoy, detuvo su marcha. Respiró hondo, sintiendo el peso de su orgullo, y luego lo dejó ir. Entró y preguntó por el dueño. No le importó el sueldo mísero ni el trabajo duro. Era un primer paso. Al volver a casa, con las manos sucias y la espalda dolorida, pero con la cabeza alta, llevó un ramo de flores silvestres para Elena y un libro que sabía que Claudia quería. No dijo mucho, pero su actitud lo decía todo. Era el comienzo de una larga y humilde reconstrucción. Los meses siguientes fueron una lección de humildad y perseverancia. Adrián, el exmagnate, aprendió a reparar grifos que goteaban, a pintar paredes y a colocar baldosas. Descubrió una satisfacción tangible en arreglar con sus propias manos el calentador de Carmen, algo que todo el dinero del mundo nunca le había dado. Consiguió un trabajo estable como administrativo en una pequeña empresa de logística. El sueldo era una fracción de lo que gastaba antes en una cena, pero era suyo, honesto, sudado. Llegaba a casa cansado pero realizado. Poco a poco, fue tendiendo puentes con Claudia, ayudándola con las matemáticas, escuchando su música, conociendo a la joven mujer en la que se estaba convirtiendo. Con Elena, las cosas eran más lentas. El daño era profundo. Pero una noche, después de un día particularmente agotador, ella le alcanzó una taza de té y le sonrió. Una sonrisa pequeña y temerosa, pero genuina. Era el triunfo más grande de su vida. Un año después de su caída, la vida era sencilla pero estable. Hasta que un día, paseando por el centro, se encontró cara a cara con Lucas Mena. Iba impecable, con un traje nuevo que olía a dinero fresco, saliendo de un restaurante de lujo. Lucas lo vio y tras un segundo de sorpresa, una sonrisa de superioridad y lástima se dibujó en sus labios. «Adrián, Dios, ¿cómo estás?». Su tono era condescendiente. Adrián sintió la vieja rabia, el calor de la humillación subiéndole por el cuello. Todo su cuerpo le pedía golpearle, gritarle, desenmascararle allí mismo. Pero entonces recordó las lágrimas de Elena,
el miedo de Claudia, las palabras de Carmen. Recordó quién era ahora. Respiró profundamente y miró a Lucas directamente a los ojos. Su mirada era tranquila, serena. «Estoy bien, Lucas. Mejor de lo que he estado en años». La seguridad en la voz de Adrián descolocó a Lucas. Su sonrisa se desvaneció. Adrián no dijo nada más. Asintió levemente y continuó su camino, dejando a su ex socio plantado en la acera, confundido por la falta de rencor, de odio, de esa necesidad de venganza que Lucas sí habría sentido. Adrián era libre. Lucas, en su traje caro, seguía siendo prisionero de su propia ambición. Esa noche, Adrián llegó a casa y abrazó a Elena con una fuerza que la sorprendió. Abrazó a Claudia. Ayudó a Carmen a poner la mesa. Durante la cena, una comida sencilla pero hecha con amor, miró a su alrededor. La mesa era de formica, no de roble macizo. Los platos no eran de porcelana fina. Pero la conversación era real. Las risas eran genuinas y el silencio era cómodo, no vacío. Comprendió, en ese instante de claridad absoluta, que su vida anterior había sido una obra de teatro interpretada para una audiencia que en realidad no le importaba. Ahora, en esta casa pequeña, con estas personas, había encontrado algo que todo su dinero nunca pudo comprar. Conexión auténtica, respeto ganado con esfuerzo, un amor que había sido puesto a prueba y había sobrevivido. Era más rico, infinitamente más rico, de lo que nunca había sido en su ático de cristal. La pérdida lo había liberado. La vida siguió. Adrián, con su nueva mentalidad, vio una oportunidad donde otros verían desesperación. Un pequeño local en su barrio estaba en venta a un precio irrisorio. Con los ahorros minuciosos de un año, el apoyo emocional de su familia y un préstamo pequeño de un compañero de trabajo que se había convertido en amigo, lo compró. Decidió abrir un taller de reparaciones, segundas oportunidades, donde arreglaba desde ordenadores hasta lavadoras, dando trabajo a 2 vecinos. No era un imperio financiero, pero era suyo, construido desde cero, con sus manos y su integridad. Un día, recibió una llamada. Era un antiguo empleado, al que había despedido de forma fría y calculadora durante sus años de gloria. El hombre, ahora en una situación difícil, le pidió trabajo. El Adrián de antes lo habría rechazado. El Adrián de ahora recordó su propia redención. Le dio una oportunidad. Perdonar a los demás era el último paso para perdonarse a sí mismo. ¿Y qué nos deja esta historia, alma que escuchas? ¿Es solo el relato de un hombre que perdió su dinero? Number es mucho más. Es un espejo. Es un mapa de las profundidades del ser humano. Mira a tu alrededor. Mira las cosas que atesoras, los títulos que ostentas, las paredes que te protegen, la imagen que proyectas. ¿Son realmente tú? ¿O son solo el disfraz que tejes día a día para presentarte ante el mundo y, lo que es más peligroso, ante ti mismo? Adrián Valdez creyó que su identidad era su cuenta bancaria, su ático, su nombre en los periódicos. Se aferró a esa falsedad con tal fuerza que cuando se le arrancó de las manos, creyó que moría. Porque, en efecto, algo murió. Murió el personaje. El ego construido sobre cimientos de arena y aprobación ajena. Y ese dolor, esa muerte, es necesaria. Es el fuego que quema la paja para dejar solo, al final, el acero inquemable del carácter. Su historia nos susurra una verdad incómoda y gloriosa. La vida no nos quita cosas, nos libera de ellas, nos desnuda. El truco, el viaje más difícil y heroico, es no quedar petrificado mirando los harapos de nuestro antiguo disfraz, sino tener la valentía de mirarnos en el espejo y reconocer, por primera vez en mucho tiempo, a la persona desnuda que hay detrás, a ese ser esencial, vulnerable, imperfecto y auténtico que había estado ahogado bajo capas de oro y expectativas. La riqueza, el éxito, la comodidad no son malos, son herramientas, son experiencias. Se convierten en una prisión solo cuando los confundimos con nuestra alma, cuando creemos que sin ellos no somos nada. La caída de Adrián no fue una maldición, fue una gracia brutal, una invitación a recordar quién era antes de que el mundo le dijera quién debía ser. Y ahí, en el suelo, cubierto de la polvo de su propio castillo derrumbado, encontró los ladrillos con los que se construyen las vidas que de verdad importan. La humildad para empezar de cero,
la gratitud por un plato caliente, el valor de un abrazo sincero, la paz de una conciencia tranquila, la profunda, inmensa e indestructible fortuna de amar y ser amado por quien eres, no por lo que tienes. Su historia es una antorcha en la oscuridad para cualquiera que haya tenido miedo a perder, para el que yace en el suelo sin fuerzas, para el que mira al espejo y no reconoce la mirada. Escucha este susurro. Lo que eres en esencia, tu capacidad de amar, de perdonar, de levantarte, de tender la mano, de conectar con otro ser humano. Eso, nadie ni nada puede quitártelo. Esa es la única moneda que tiene valor en el universo, la que se gana con integridad y se gasta con amor. Así que, alma que escuchas, pregúntate, ¿a qué te estás aferrando que, si mañana desapareciera, te haría creer que tú desapareces con ello? Si la respuesta viene rápido a tu mente, entonces ahí yace tu propia prisión de cristal, y la puerta para salir de ella no se abre con una llave de oro, sino con el coraje de soltar, de rendirte, de permitir que la vida te desnude para poder vestirte, por fin, con tu propia y verdadera piel. La paz no está en la cumbre de la montaña que todos ven, está en el valle silencioso donde, al fin, dejas de luchar y te reconoces como parte del paisaje, humilde, sereno y eterno. Adrián no encontró la felicidad cuando recuperó algo de estabilidad. La encontró el día que dejó de buscarla fuera y la reconoció, latiendo suave y firmemente, dentro de su propio pecho, en el simple milagro de respirar, de amar y de existir, más allá de toda posesión. Ese es el viaje, el único viaje que vale la pena, de la cabeza al corazón, del tener al ser, del personaje al alma. Que su historia te acompañe y que encuentres en tu propio silencio la riqueza que siempre ha estado ahí, esperándote.